Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 3. Les habla Pablo Guamán Portillo y vamos a empezar la exposición acerca de las condiciones de almacenaje. Siguiente. Condiciones de almacenaje. En este caso, para los productos. En primer lugar, tenemos que hablar sobre el empaque. El empaque se define como la presentación comercial del producto, el cual contribuye a la seguridad de este durante su desplazamiento, le otorga una buena imagen y lo distingue de la competencia. El empaque está más orientado hacia el tema de marketing. Busca proteger y conservar el producto, además de facilitar la manipulación y la distribución del producto. Siguiente. El embalaje. El embalaje es una forma de empaque, el cual envuelve, contiene, protege, conserva todos los productos, facilita las operaciones de transporte al informar en el exterior las condiciones de manejos, requisitos, símbolos e identificación de su contenido. Este embalaje está más orientado hacia el tema de la logística. Como objetivo tiene facilitar el manejo del producto, carga y descarga. Siguiente. El mejor envase y embalaje es el que más se adapta hacia las especificaciones del producto y lo protegerá hasta llegar en excelentes condiciones al consumidor final. Para ello se debe tener en cuenta 1. Las características físicas. El producto puede, por su naturaleza, puede ser en un gran tamaño, una forma, se tiene que ver la densidad, el peso, su fragilidad o resistencia, la forma de presentación, ya sea líquido, sólido, en polvo, el comportamiento ante los cambios, la humedad, temperatura, presión. Por el riesgo de la distribución, puede sufrir golpes laterales en el proceso de transporte o la manipulación del mismo producto, un impacto vertical, riesgo a la caída del producto, perforación, compresión. Es importante que la resistencia que tiene para el apilamiento en almacenes o anaqueles. La vibración, tanto en el transporte como en la producción y transporte. La alta temperatura, bajas temperaturas, transportes de frigoríficos o congelados. La baja presión, que puede ser en transporte aéreo. La humedad, el polvo. La contaminación de sustancias o materiales ajenos al envase. Además de una adecuación del canal de distribución. Es importante conocer el canal de distribución para poder diseñar un embalaje adecuado y que el producto no sufra alteraciones graves durante el manejo y su transporte. La ergonomía facilidad del manejo del envase. El tamaño y el peso del producto tiene que ser manejable por el usuario. El forma de uso, sistema de apertura y cierre, dosificación. Siguiente. A continuación presentamos una tabla con los tipos de materiales con el que está hecho cada embalaje o empaque. En primer lugar tenemos el metal. Tipos de embalaje que sean de metal, tenemos las láminas de aluminio, el acero, láminas recubiertas de estaño. Acá tenemos, por ejemplo, bidones, contenedores, recipientes. La ventaja que tenemos con los materiales tipo de metal sería la solidez, el fácil estivado y que son reutilizables. Las desventajas serían que tiene un alto costo, puede producirse corrosión, es de difícil eliminación, es pesado y es muy luminoso. En materiales de madera tenemos madera tipo en bruto, cepillada, contrachapada, aglomerada. Como ejemplo de estas tenemos cajas, pallets, canastas. La ventaja de estas es que son fáciles de manipular y de estivar. Las desventajas serían que tienen altos costos, son sensibles al sol y a la humedad, de fácil descomposición, son contaminables, sensibles a las plagas, voluminosos, pesados e inflamables. El siguiente material sería el cartón. Como tipos tenemos el plano, el ondulado o corrugado. Un ejemplo de esto serían las cajas de cartón. Sus ventajas son que son económicos, son reciclables y fácil de manipulación. Las desventajas es que tienden a ser muy frágiles, sensibles a la humedad y el calor y poco sólido, además de no ser reutilizable. El plástico. El plástico en tipos tenemos el polietileno, el poliestireno.
El ejemplo pueden ser las bolsas, el toneles, bidones, cajas, contenedores, semirrígidos y rígidos. Las ventajas es que nos permiten una buena impermeabilidad, tienen una gran diversidad, además de ser reutilizables. En desventajas sería que tienen que ser inflamables, costosos y tienen una difícil eliminación, además de no ser amigables con el medio ambiente. Material, tenemos el papel, el cual puede ser en periódico, estraza, celofán, etc. Un ejemplo de estos podrían ser las bolsas de papel. Las ventajas son que tienen un bajo costo, fácil eliminación y son reciclables. Las desventajas es que se pueden quebrar o partir muy fácil, son sensibles al calor y a la humedad. Y esto hace que se debiliten demasiado. El siguiente material sería el vidrio. El tipo de puede ser boro, silicato, calizo. Un ejemplo de estos podría ser las botellas, los frascos, los botellones. Las ventajas es que se puede ver muy claramente el contenido, tienen un fácil estivado, son reciclables y eliminación fácil. Y la desventaja sería que son muy frágiles a los golpes, son pesados y voluminosos. Siguiente. Características recomendadas para el área de almacenamiento. Estas son las características que nos hablan sobre, en este caso, los materiales que nosotros vamos a utilizar, que son quirúrgicos y tienen que estar estériles. La temperatura del ambiente tiene que mantenerse entre 18 y 20 grados. La humedad tiene que mantenerse entre 30 y 55, pues el exceso de humedad afecta al envoltorio del material, aumentando su permeabilidad y el intercambio del aire. En esta zona no debe permitirse las presencias de cañerías de vapor, agua potable o aguas residuales. Todo almacenamiento de los objetos estériles debe efectuarse al menos de 20 a 25 centímetros arriba del piso y de 40 a 50 centímetros por debajo del techo, guardando de 15 a 20 centímetros del lado externo de la pared. Siguiente. A continuación, mi compañero continuará la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Juan del Valle Martínez y vamos a explicar las condiciones de las materias primas para la fabricación de las EPPs de seguridad. En el caso de la mascarilla quirúrgica, en el material de polipropileno debe contenerse a una temperatura de los 30 grados, asimismo a una humedad relativa de 60% y una iluminación de contacto con la luz solar y ultravioleta para la conservación de este tipo de productos. Asimismo, se debe evitar que éste tenga contacto con otros agentes como el calor o cloruros u otros tipos de componentes. Asimismo, el elástico de alambre debe estar a una temperatura de entre los 5 a 25 grados centígrados, un porcentaje relativo de humedad de 65% y también su iluminación debe estar alejada de la luz ultravioleta. Siguiente, por favor. El protector facial. La temperatura para el polipropileno debe estar entre los 30 grados, que no se exceda tampoco, una humedad relativa del 60%. Asimismo, su iluminación debe estar evitar el contacto con la luz solar o luz ultravioleta directamente con el material. Asimismo, se debe almacenar en superficies planas, en espacios secos y limpios de polvo. En lo que es el policarbonato, se debe mantener a una temperatura menor o igual a los 50 grados centígrados, una humedad relativa de 50% y también debe estar alejado de la luz solar y ultravioleta. Y debe manipularse, no se debe manipular cerca del fuego para evitar algún incidente. Siguiente, por favor. En este caso vamos a hablar sobre los componentes del cubrezapato y el cubrecabello, con lo que es la tela no tejida de polipropileno, que debe estar en una temperatura de 15 a 25 grados centígrados, una humedad relativa del 30% y una iluminación
que es recomendada en centros de almacenamiento de 50 lux. Asimismo, también debe estar alejado del polvo y otras cosas que corrompan las fibras. Asimismo, el elástico debe mantenerse a una temperatura de entre los 15 a 25 grados centígrados. El almacenaje debe estar en la humedad relativa entre 30 a 60 grados y debe estar alejado también de la luz solar y ultravioleta, ya que el producto es un poco inestable. También debe evitar el contacto con el agua o soluciones de potasio. Siguiente. Pasa, compañero. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Núñez y yo también voy a tocar el tema de los materiales, de las materias primas. Para los guantes, la materia prima a utilizar es el látex. Las condiciones de almacenamiento que vamos a tener en cuenta son las siguientes. Temperatura mínima, 5 grados Celsius, una temperatura máxima de 30 grados Celsius. El periodo de vida útil del producto, de la materia prima, disculpe, es de 24 meses. Tenemos que evitar toda fuente de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Las condiciones para una correcta manipulación son las siguientes. El producto no inflamable bajo condiciones normales y evitar cualquier contacto con la piel. Luego, para las mascarillas y el mandil, la materia prima a utilizar es la tela no tejida SMS. Condiciones de almacenamiento, se deben de almacenar en lugares frescos, con una temperatura mínima de 15 grados Celsius y una temperatura máxima de 30 grados Celsius. El periodo de vida útil de la materia es de 60 meses y la humedad relativa es del 30 al 80%. Condiciones generales, no almacenar cerca de agentes esterilizantes. Para los lentes de seguridad tenemos como materia prima la resina de PVC. Condiciones de almacenamiento, deben ser almacenados en un área fresco, seco y bien ventilado. Se deben de almacenar lejos de fuentes de calor, llamas o chispas. Deben de contar con ventiladores en los ambientes de almacenamiento. Condiciones para una correcta manipulación, usar ventilación adecuada, evitar la producción de polvo, evitar contacto con ojos y piel y eliminar polvo acumulado. Doy pase a mi compañero. Mi nombre es Jaime Carcojara y le voy a exponer sobre las condiciones de almacenaje del producto terminado. Siguiente, por favor. La mascarilla. Esto se debe almacenar en sitios frescos, secos y limpios y se debe evitar la humedad. Y esta ya debe ser inferior a 8. La mascarilla. Esto se debe almacenar en sitios frescos, secos y limpios y se debe evitar la humedad, que esta debe ser inferior a 80%. Antes de su uso, los respiradores deben mantenerse en su empaque original, conservándose las condiciones anteriormente sugeridas. Siguiente, por favor. El protector facial. Se debe evitar el cambio brusco de temperaturas. Se debe mantener entre una temperatura de 10 centígrados a 32 centígrados. Almacenarse en ambientes secos, limpios y con ventilación. Y evitar cualquier daño físico que pueda afectar las propiedades físicas y químicas del producto. Como por ejemplo, debe mantenerse en lugares limpios. En caso de cubrirse de polvo, esto requeriría una limpieza y podría rayarse el plástico y podría dificultar la visión de quien use el protector. Siguiente, por favor. Los mamelucos descartables. Esto se debe mantener en su empaque original, que permita mantener su esterilidad, mantener alejado de fuentes de calor o rayos del sol,
Almacenar en ambientes limpios y libres de polvo. Siguiente, por favor. Mandil descartable. Esto se debe mantener en un lugar fresco y seco, a una temperatura de 5 a 30 centígrados. Mantener en su empaque original que permita mantener su esterilidad y proteger de la humedad. A continuación le paso a mi compañero. Bien, mi nombre es Gerson Prado de la Cruz y continuando con la exposición, vamos a mencionar las características que tiene que tener el almacenado del cobre cabello en este caso. Se recomienda que se encuentre a una temperatura de menos 10 grados centígrados a 55 grados centígrados. También evitar la exposición a fuentes de calor y el contacto con solventes orgánicos, y no almacenar al aire libre ni a la luz solar. Sucede que este tipo de equipo de protección personal, que viene a ser el gorro desechable o también conocido como cubrecabello, puede absorber fácilmente varios líquidos de su entorno. Por eso se recomienda protegerlo de la humedad y también de cualquier sustancia líquida. Siguiente, por favor. Bueno, el guante de látex. En el caso de los guantes de látex, se recomienda que se encuentren a 10 grados centígrados, de 10 grados centígrados a 30 grados centígrados, conservarlos en un lugar seco y oscuro, mantenerlos protegidos de la humedad, las fuentes de calor, luz solar y agentes de oxidación. En este caso, los guantes de látex, al igual que también el elemento anterior, también son bastante absorbentes de la humedad y se recomienda ya no utilizarlos si es que se llegan a presentar algunos indicios de que ha estado en contacto con humedad, y también si tiene algún olor diferente a lo que sería pues el material de látex, ¿no? Siguiente, por favor. Los lentes de seguridad. Se encuentran se recomienda tenerlos de menos 5 grados centígrados a 55 grados centígrados con una humedad relativa que no supere al 90%. Se debe encontrar en un lugar limpio y seco, alejarlo de luz solar directa, fuentes de alta temperatura, vapores de gasolina o disolventes. Estos lentes, sobre todo, hay que tenerlos bien cuidados en su empaque original para evitar roturas, dado que unos lentes que se encuentren dañados pues no van a poder protegernos ocularmente como se esperaría, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, los oxímetros se deben encontrar a una humedad relativa de 15 a 80% sin condensación y deben estar a una temperatura de menos 10 grados centígrados a 50 grados centígrados. Los termómetros digitales de pistola a una humedad relativa no mayor a 85% y una temperatura de 0 a 50 grados centígrados. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la bibliografía que hemos utilizado para este trabajo y eso sería todo. Muchas gracias.